Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Tus Finanzas y Más. ¿De dónde sacas el dinero cuando tienes algún imprevisto o una urgencia? Soy Isabel Barroso y el tema de hoy es fondo de emergencia. Y es que precisamente un fondo de emergencia es una reserva destinada exclusivamente a ese tipo de gastos imprevistos o urgentes, para que no tengas que llegar a soluciones desesperadas. Lo típico puede ser la pérdida de empleo o la reducción de ingresos si tienes negocio propio, gastos inesperados a nivel médico, algún familiar que necesita un dinero para cualquier eventualidad o una situación personal crítica. También reparaciones urgentes que pueden ser en tu casa o en tu vehículo. Estos son los ejemplos más recurrentes que hay en el que puedes usar el fondo de emergencia. Y ya sabes que a mí me gusta hablar sobre el porqué de las cosas. Entonces, ¿por qué un fondo de emergencia? Bueno, realmente un fondo de emergencia te permite tomar decisiones racionales en momentos de mayor estrés. Por lo tanto, te ayuda a no tener que pedir préstamos o créditos que pueden resultarte muy costosos, o tener que malvender un activo como pueden ser acciones, fondos o igualmente propiedades, porque estás en una situación de desesperación, necesitas el dinero ya, no tienes nada ahorrado en ese momento y tienes que recurrir a esa venta forzosa que quizás las tienes que hacer en el momento menos adecuado por las condiciones del mercado. Entonces lo que te ofrece el fondo es estabilidad financiera y más tranquilidad. Y la pregunta lógica que le sigue al por qué un fondo de emergencia es ¿cuánto dinero tenemos que tener en un fondo de emergencia? Y como siempre, depende la respuesta. A ver, hay una cifra orientativa que es más o menos entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos. Pero también tienes que tomar en cuenta si tienes un empleo estable o eres autónomo o eres freelance, si tienes familia o vives sola o solo, depende del país donde vivas también, si es un país donde hay servicios públicos o tienes que recurrir mucho al sector privado, o también si es un país que se considera estable o no. Todos esos factores pueden contribuir a determinar cuánto es realmente lo que necesitas como fondo de emergencia. Y ahora vamos con algunos ejemplos de cuánto necesitas de fondo de emergencia dependiendo de un país u otro. Y comenzamos con Estados Unidos. En Estados Unidos el seguro de salud es privado, con lo cual, aunque tengas seguro, tienes que considerar gastos elevados en caso de medicación o que tengas que ir al servicio de atención médica. Además, mientras estaba buscando información sobre este país específicamente, encontré que según PwC y El Economist, ellos estiman que habrá un incremento aproximadamente de 8,5% en los gastos de salud por envejecimiento de la población, porque hay mucha más gente yendo a atención médica o necesitando atención médica, y también por el incremento de los medicamentos. De manera que cuando vas a estimar el fondo de emergencia en un país como Estados Unidos, yo consideraría incrementarlo a entre 6 y 9 meses. Y si hablamos de España, que es donde yo estoy viviendo actualmente, y hasta de Europa en general, hay un sistema de salud pública y de seguridad social, donde hay una serie de servicios que ayudan y protegen al ciudadano en caso no solamente en temas de salud, sino también de desempleo y otros de viudedad, y dependiendo del país tiene sus propios servicios y coberturas a los ciudadanos. Pero a lo que me estoy refiriendo con esto es que, considerando precisamente esta situación de ayudas sociales,
una persona que viva en España o en Europa probablemente tenga que considerar un fondo de emergencia más bajo, y estamos hablando entre 3, 5 meses de tus gastos en lo que sería fondo de emergencia. Y en Latinoamérica tendríamos que ir hablando de cada país. Y si hacemos eso, se nos va a hacer este programa larguísimo. En general, lo que podemos decir es que hay países más estables que otros, que hay países donde el sistema de salud público funciona mejor que en otros, y en general hay mucho empleo informal. Yo diría que un rango entre 6 y 9 meses de tus gastos para el fondo de emergencia podría ser una cantidad bastante adecuada. Y seguramente te estés preguntando qué haces con ese dinero que está en tu fondo de emergencia. ¿Dónde lo tienes? ¿Debajo del colchón? ¿En una cuenta que no te da nada? ¿Qué es lo que puedes hacer con ese dinero? Y lo más importante es que ese dinero de tu fondo de emergencia esté en un lugar seguro y accesible, pero no tan disponible que tengas la tentación de gastarlo en algo que sea distinto a alguna urgencia o algún gasto imprevisto, con lo cual no lo metes debajo del colchón, pero sí lo puedes meter en una cuenta remunerada que tiene alta liquidez, bajo riesgo. También puede estar en depósito a corto plazo, que te ofrece normalmente una tasa de interés un poco más alta que una cuenta corriente típica. También puede ser un fondo de inversión de bajo riesgo, como son los fondos monetarios o de liquidez, donde te ofrecen una rentabilidad moderada, baja. También es algo muy seguro, y la liquidez, bueno, lo puedes tener disponible entre aproximadamente 48 horas, es lo normal. O también puedes pensar en letras del tesoro, que tienen una liquidez un poco más baja, porque depende si lo compras a 3 meses, 6 o 12 meses, tendrías, si necesitaras ese dinero antes de que venciera la letra, tendrías que venderla en un mercado secundario, y eso es ya más complicado. Pero en principio también tiene una rentabilidad baja y segura, y además estable, siempre y cuando el país que lo comercializa es un país estable también. Yo te recomendaría una estrategia en la que mezclas un poco este tipo de activos, como por ejemplo podría ser una cuenta remunerada o un depósito que tienen una liquidez bastante alta, y en la que puedes poner entre un 30 y un 50% del dinero de tu fondo de emergencia, y el otro 50% puedes ponerlo en fondos monetarios o letras del tesoro, en donde tienes una rentabilidad un poquito más elevada que si lo tienes en una cuenta remunerada o en depósito. Y ahora te doy 5 pasos básicos para construir tu fondo de emergencia. Y comenzamos con el cálculo de tus gastos mensuales. Y ahí entra vivienda, educación, transporte, salud y cualquier otro gasto que tú consideres que vale la pena incluir en ese cálculo. Después está la definición de metas. Si tú consideras que tu fondo de emergencia debería ser de 4 meses o de 6 meses, entonces ya que tienes tu cálculo, imagínate que fuesen 1.000 el total de tus gastos, pues si son 4 meses serían 4.000, si son de 6 serían 6.000. Luego que tienes claras tus metas, comienzas a ahorrar poco a poco, 5%, 10%, 15% de tus ingresos mensuales. Y lo ideal es, como vimos desde el primer programa, que ese dinero vaya en una transferencia automatizada desde tu cuenta de ingresos a lo que sería tu cuenta
de fondo de emergencia. Y por último, simplemente vas revisando y ajustando según tus necesidades y según tu caso. Y es que al final un fondo de emergencia no es un lujo, es una herramienta para tu bienestar financiero, para proteger lo que has construido. Y si has visto alguno de mis programas, ya sabes que si te suscribes me das una alegría y que si tienes cualquier pregunta o cualquier comentario, me encantaría que me lo enviaras en los comentarios y también que invites a tus amigas, amigos o familiares a ver mi programa, que también se suscriban y que si tienen cualquier pregunta o comentario, que también me la envíen y yo con gusto intentaré ayudarles en lo que más pueda. Muchas gracias por estar aquí.